Dice la Escritura que el Señor se encontraba predicando en diferentes lugares, llevando el mensaje de la fe. Pero había quienes, en algún momento, se dispusieron a seguirle, mas no pudieron, porque ellos primeros querían ir a enterrar a sus padres, es decir, resolver situaciones de su vida. Y el Señor les deja la enseñanza de que aquel que pone en el arado y mira hacia atrás no es digno de poder seguirle. Pero aquí, en esta historia, nos encontramos con un joven. En 3 de los evangelios encontramos esta historia, la cual nos permite entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esta historia. Pero además, a veces que cuando contemplamos las historias, vemos desde un lugar quizás a Dios de dureza, de rechazo, quizás tajante en algunas cuestiones. Aquí, en esta historia, dice que era un joven, no se conoció su nombre. No ha trascendido su nombre, sino la historia, el mensaje, la palabra de Dios. En estos tiempos, esta palabra despierta diferentes teorías en cuanto al significado que tiene. Pero lo cierto es que en cualquiera de los casos que voy a mencionarte, el ejemplo es similar, pero cuando observamos los detalles, vemos realmente el carácter de Dios y la necesidad de los hombres. Y a veces aquellos que quieren acercarse a Dios y que lo hacen de corazón y que tienen toda la intención de acercarse a Él, pero que hay algo que les estorba. Hay algo que les impide poder avanzar, poder seguir adelante. Y es la historia de este joven. La Escritura dice que era un varón importante. En uno de los evangelios menciona que era un hombre importante. Aquí nos habla de alguien que era rico, alguien que tenía muchas riquezas, pero que se acercaría al Señor. Dice la palabra que al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo. En el Evangelio de Lucas dice un principal, una persona importante, vino corriendo a él e hincándose de rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino Dios. E inmediatamente el Señor le dijo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven le dijo: Señor, yo he guardado todas esas cosas. Maestro, lo he guardado todo eso desde mi juventud. Él había guardado cada palabra. Él conocía los mandamientos. Él conocía la ley. Y el Señor de ninguna manera le reprendió instantáneamente o le dijo que mentía en cuanto a su declaración. Pero inmediatamente el Señor lo impulsó a ir por más. Hay veces que nosotros con nuestras palabras creemos que estamos listos, preparados para determinada tarea. Hay veces que nos sentimos aptos e inclusive que nos sentimos rectos, que nos sentimos bien, que nos sentimos que, como este joven, que hemos hecho todo y que hemos guardado todo conforme a lo que está escrito, a lo que el Señor nos enseña, a lo que el Señor nos habla. Pero el Señor Jesús solamente le dijo: mira, hay algo que tienes que hacer, solo una cosa. Pero cuenta la Escritura que este joven no pudo hacerlo. Cuando algunos contemplan esta historia y conocen el desenlace, dice: bueno, es algo duro, es algo imposible, lo pone en una cuestión tan difícil de alcanzar. Algunos llegan a pensar que aquel que tiene riquezas nunca podrá heredar el reino de los cielos. Hay quienes piensan que aquel que hoy es rico no puede entrar al reino de Dios por el simple hecho de tener riqueza. Pero esta enseñanza va más allá de eso.
no hace referencia simplemente a los ricos, sino a todo aquel que tiene que despojarse de algo para poder seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, vamos a leer del versículo 21 en adelante. ¿Por qué este Evangelio y no el Evangelio de Lucas o Mateo? Para escudriñar esta historia, porque aquí nos muestra la sensibilidad del Señor, la mirada real ante este joven cargado de incertidumbre por querer seguir al Señor y heredar la vida eterna y el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 21 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es nuestro Dios. Dice otra versión de las Escrituras, la versión de la Biblia textual: entonces Jesús, fijándole su mirada, sintió amor por él. Y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y vuelve y sígueme. Entonces Jesús, fijándole su mirada, sintió amor por él. No sintió rechazo, no sintió menosprecio, ni lo miró como algo imposible, lo miró con amor. El Señor sintió amor por él. Pero lo que iba a decirle luego sería muy difícil de digerir para este joven. El Señor le dijo: si tú realmente quieres ser perfecto, una cosa te falta. Todo lo tienes, lo has alcanzado, suponiendo que has guardado todo, como has dicho. Una cosa te falta. Ve y vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y vuelve y sígueme. Ve y despójate de todo lo que tienes. Entonces así podrás seguirme. Ya no tendrás las riquezas que poseías, pero ahora harás tesoro en el cielo. Tendrás un tesoro en el cielo. Ve y despójate de todo aquello que para ti es importante para poder seguirme. El Señor le estaba diciendo: mira, tú preguntaste acerca del reino de los cielos y qué es lo que tienes que hacer para alcanzar tal vida eterna o entrar en el reino de Dios. Una sola cosa te falta, le dijo el Señor. No son muchas, pero es muy difícil para aquel que confía en las riquezas. Es para aquel que confía en aquello que debe despojarse. Hay muchas personas hoy que deben despojarse del orgullo, que deben despojarse de los bienes materiales, que deben despojarse del materialismo que llevan. Quizás no tienen mucha riqueza, pero son personas materialistas. Deben despojarse de ello. El Señor le dijo: una sola cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, todo lo que posees, todo lo que tú crees tener, y dáselo a los pobres.
Dáselo a aquellos que anhelan tales riquezas, que tienen tal necesidad. Dáselo a los que lo necesitan. Siempre he pensado que, así como el Señor cuando prueba nuestra vida acerca de lo material, Dios no necesitaba la riqueza de este joven, ni tampoco que él fuese y vendiese todo lo que tenía para dárselo a los pobres, porque la misma reflexión de Jesús hacia Judas, cuando dijo ese perfume podía venderse y darse a los pobres, el Señor le dijo: a los pobres siempre los tendréis, siempre estarán con ustedes los pobres. Ahora el Señor le dice a este joven que vaya y venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. Lo que el Señor quería mostrarle es que toda la riqueza estaba en su corazón. No estaba Dios en su corazón. El primer mandamiento dice: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y si este joven amaba a Dios con todo su ser, con todas sus fuerzas, ¿qué le costaría ir y desprenderse de todo lo material? Pero lo cierto es que él no estaba cumpliendo con todos los mandamientos como él creía. Es el problema de la ley. Muchos creen estar cumpliendo hoy la ley. Muchos creen estar viviendo según los mandamientos de Dios. Y lo cierto es que Dios le habla al hombre en cuanto al sacrificio, porque sabe que sería imposible cumplir con los mandamientos. Ahora, este joven, sus posesiones, ahora le dieron tristeza, porque en algún punto de la vida tú tendrás que elegir. Nosotros en algún momento de la vida nos vamos a encontrar en esta misma situación y tú tendrás que elegir. Y si el primer lugar en tu corazón lo ocupa Dios, y si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, entonces no habrá ningún dilema en qué es lo que tienes que hacer. Pero cuando no es así, cuando has tomado amor a las riquezas, cuando te has enamorado de la comodidad, cuando has gustado de los bienes materiales, cuando te has arraigado al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria, entonces será difícil desprenderse. Hay quienes han alcanzado un camino de éxito o de fama y les es difícil soltar eso. Les es difícil bajarse de ese lugar en el cual se han subido y no quieren salir de allí. A esos también el Señor les dice: mira, una sola cosa necesitas: despojarte de todo lo que posees, de todo lo que tú sientes tener. Porque la palabra de Dios dice: ¿para qué? ¿Para qué el hombre se afana en las riquezas? ¿Para qué? Si son ningunas, dice la Biblia. Por mucho que el hombre se afane, no podrá añadir a su estatura un codo. Hoy vemos que hay jóvenes que están haciéndose tratamientos en los cuales se operan las piernas para agregarse unas prótesis a las cuales van atornillando de a poco para poder medir un poco más, estirar su cuerpo un poco más. Por mucho que el hombre se afane, no podrá crecer 45 centímetros. Así dijo el Señor. Pero ahora este joven, el cual el Señor miró con amor, dice la Escritura que versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Tú tienes muchas posesiones hoy. Quizás alguno dirá: pastor, económicamente no tengo nada. No tengo nada para perder. No tengo nada que dejar atrás, nada que vender para darle a los pobres. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que despojarse no significa solamente de lo material, del dinero. Tienes que despojarte del orgullo. Tienes que despojarte del lugar en el cual te has subido. Tienes que despojarte de aquello que tú crees de ti mismo. Tienes que despojarte de la mirada que tú tienes de ti, la cual te engaña. Tienes que despojarte del materialismo, porque quizás no tienes bienes, pero anhelas e envidias y deseas tener lo que otros tienen.
Alguno dirá, bueno, quizás lo material no, pero sí anhelo tener la vida que otro tiene, anhelo tener la familia que otro tiene. Quisiera no tener esta vida. Lo cierto es que el joven rico, tanto el joven rico como tú y yo, tenemos que despojarnos para poder seguir al Señor. El Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, así harás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Para poder seguirme, debes quitar la carga que hay sobre ti. Y ahí vamos hacia la interpretación de este mensaje. Hoy hay muchas personas interpretando y haciendo referencia a esta palabra. Algunos dicen, la historia no avala el ejemplo, un lastre que debes sacar de ti. Pero la Biblia textual dice, y los discípulos estaban asombrados por sus palabras. Pero retomando la palabra, Jesús le dijo, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. No lo explica, no lo desarrolla. La versión Reina Valera dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La Escritura dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El problema no son los ricos, el problema no es la riqueza, sino los que confían en ellas. El problema no es el poder en sí, sino los que confían en el poder. El problema es que las personas se confunden en algún momento de sus vidas y las riquezas confunden. Cuando alguien de repente comienza a tener riqueza, normalmente se desvía en su forma de actuar. Muchos, teniendo riqueza, comenzaron a vivir en la noche, en el pecado, los vicios, y malgastaron sus vidas. Dice la palabra que aquel hijo que le pidió a su padre toda la herencia para ir y malgastarla en bienes, en mujeres, en la noche, malgastar todos sus bienes, la historia del hijo pródigo. Tuvo bienes y los despilfarró. Y luego se arrepintió. Cuando ya no tuvo dinero, cuando ya lo perdió todo. No dice la historia, y aquel hijo pródigo, aquel hijo que había pedido a su padre la herencia que le correspondía, cuando iba de camino a hacer lo malo, se arrepintió. No, se arrepintió una vez que despilfarró todo, que gastó todo el dinero, que se tragó todo el orgullo, que ya no le quedaban fuerzas y que pensaba en comer la comida de los cerdos. Cuando tocó fondo, ahí, y solamente ahí, muchos de nosotros decimos, ¿por qué no volver a la casa de mi padre? En la casa de mi padre los jornaleros viven mejor que yo. Él estaba deseando comer las algarrobas. Mira la condición que puede llegar una persona que comienza a vivir así, en el desborde. Los discípulos se asombraron por sus palabras. Claro, el Señor estaba diciendo, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces los discípulos se asombraron y dijeron, ¿cómo, Señor? Si tú dices que es difícil, bueno, ¿qué queda para nosotros? Si para ti es difícil que un rico o alguien que tenga riquezas, posesiones, se salve, bueno, para ellos era algo difícil de comprender. Pero recuerda que el Señor miró con amor a ese joven y lo que le habló fueron palabras al corazón. Fueron palabras que confrontaron la realidad de su vida. Cuando Pedro se siente triste porque el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Es porque el Señor le preguntó 1, 2, 3 veces y él dijo, el Señor piensa que yo no le amo. Pero Dios estaba restaurando su vida luego de que él le había negado. Pero dice que él se entristeció por eso. Bueno, este joven también se entristeció ante la pregunta. Pero verdaderamente el Señor quería entristecerlo. Dice que lo miró con amor, lo miró con ternura. Pero lo que lo entristeció
fue que tenía mucho para perder. Aquel que no tiene nada para perder dice, ya está, yo no tengo nada. Estoy perdido por perdido. Pero aquel que siente que tiene cosas por perder es el que no se arriesga. El que no quiere arriesgar. Cuesta mucho más que se arriesgue una persona que tiene mucho que aquel que no tiene nada. El que no tiene nada dice, ya está. Pero el que tiene bienes dice, ¿y si los pierdo? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si hago una jugada y me equivoco? Estaba viendo un video que hablaba acerca de los errores más grandes de la historia, o los fracasos, o las equivocaciones que cometieron algunos hombres. Y hubieron hombres que fundieron la empresa simplemente porque cometieron un error. A veces un error de cálculos los arruinó. A veces una estrategia de marketing los arruinó. Otros que pensaron que iban a poder quizás sobresalir en sus ventas, en su empresa. Pero cuando hablaron acerca de la empresa, terminaron hundiendo la empresa y las acciones. De un día para otro las riquezas se desaparecieron, la empresa quebró. Un error. Cuando uno tiene mucho, comete un error y parece que todo se viene abajo. Entonces el temor de la pérdida. Pero aquí el Señor le dice, mira, si tú haces esto, tendrás tesoro en el cielo. Allí nadie podrá tocártelo. Aquí las riquezas hoy están, mañana no están. Hay gente que invierte en Bitcoin. Hay gente que invierte en monedas virtuales. Y esa clase de monedas en algunas subidas y bajadas, los que se encuentran allí en la línea, lo pierden todo, porque no tienen una gran inversión. Entonces, tanto en una subida como en una bajada, pierden todo inmediatamente. Cuando sube, se siente, dice, bueno, hemos ganado. Pero cuando baja, y baja demasiado, todos los que están con una inversión que no es muy grande, lo pierden todo. Pero hay quienes tienen mucho en juego, o pareciera tener ese valor. El Señor le dijo, harás tesoros en el cielo. Si tú haces esto, podrás seguirme. Y por ende, si tú me sigues, entrarás en el reino de los cielos. Podrás entrar en la vida eterna, que es la pregunta que me hiciste. Pero él se fue triste y no se conoció el nombre de este joven. Es anónimo. Mas dice la Escritura, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, a raíz de este versículo hay diferentes interpretaciones. La más común, o quizás la que tú identificas, es la imagen de una exageración, inclusive de algo que comúnmente los judíos utilizaban como una expresión. Hay expresiones que son parte de un momento de la historia o parte de alguna cultura. Hay ciertos ejemplos. Por ejemplo, cuando el Señor habla de cuando miran al cielo y en el cielo hace arreboles. Son situaciones que expresan momentos en los cuales la gente sabía identificar claramente el tiempo. Era algo que tenía un contexto histórico. Bueno, aquí también. Algunos dirán, bueno, esto es parte de una exageración, de un camello queriendo pasar por el ojo de una aguja de coser. Algo que es imposible. Visto como una exageración simplemente a manera de ejemplo, el Señor está queriendo decir que es muy difícil. Pero en el ejemplo literal es imposible. No hay forma de que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja. Es imposible, literalmente lo es. En el ejemplo, si es una exageración y solamente es un ejemplo, bueno, da el ejemplo de que es muy difícil, de que no se puede. Pero si comenzamos a analizar lo que el Señor dijo y cómo miró a este joven,
¿Realmente el Señor quería cerrar la posibilidad de que ningún rico podía entrar? ¿De que era tan imposible como que un camello pase por el ojo de una aguja? Bueno, esa es una interpretación y es quizás una de las más fuertes, simplemente que fue un ejemplo de algo que se utilizaba en aquellos días para decir o representar algo muy difícil. Pero también hay algunas ilustraciones de la puerta de Jaffa. Allí en Jerusalén hay diferentes puertas. Una de esas puertas, su nombre es Jaffa. Y se dice que esta puerta, en el tiempo de que la gente debía cerrar las puertas, recordemos que las ciudades tenían murallas, y las murallas eran para impedir que los enemigos entren en la ciudad. Cuando los pórticos, las puertas funcionaban, había una puerta inmensa en la entrada, la cual de día estaba abierta y toda la gente pasaba por esa puerta. Entraban los mercaderes a comerciar en la ciudad, pero en un determinado horario, para que los enemigos no entrasen y para que esté al resguardo, protegida aquella puerta, se cerraba la puerta grande, las dos hojas de puerta, y solamente quedaba una puerta pequeña, una puerta no muy alta, la cual algunos atribuyen que esa puerta pequeña se llamaba el ojo de la aguja. Y cuando el Señor da este ejemplo, hace referencia a que es más difícil, tan difícil como pasar un camello por el ojo de una aguja. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lo cierto es que el camello era un animal de carga, podía recorrer 100 kilómetros sin necesidad de detenerse, parar a tomar agua o comer. Era un animal que podía soportar mucho peso, es un animal que puede soportar mucho peso. Entonces llevaba grandes cargas, los mercaderes ponían telas y llevaban cosas y se trasladaban de un lugar a otro. Pero una vez que la hora ya se hacía tarde, ahora para poder entrar a la ciudad debían pasar por aquella puerta, por el ojo de una aguja, y para que el camello pasase por ese ojo, por esa puerta más pequeña, debía despojarse de toda la carga. Para que el rico entre, debía despojarse de toda la carga, debía despojarse de la riqueza, debía despojarse de sus posesiones, debía despojarse de todo lo que había puesto sobre sus lomos, y debía inclinarse, el camello debía ponerse inclinado, torcer sus piernas, es decir, ponerse en una posición de sumisión, por decirlo así, para que pudiese pasar por aquella puerta. Era muy difícil. Y el Señor, haciendo este ejemplo, dice, más fácil es pasar el camello por aquella puerta que un rico entre en el reino de los cielos. El camello, para poder pasar, debía dejar toda la carga, debía quitar todo el peso para poder pasar. Bueno, sea que esta historia o este ejemplo que algunos han utilizado sea cierto. Algunos dicen esta historia no puede corroborarse arqueológicamente, no hay pruebas fehacientes más que el relato de algunos, o por ahí hechos de la historia que se conocen estas puertas, pero ya son años más adelante, no en aquel tiempo. Pero el ejemplo es totalmente válido, porque pasar el camello por el ojo de una aguja, más allá de la exageración y la dificultad, para pasar por la puerta era difícil, pero era posible. Pero para hacerlo el camello debía hacer un gran esfuerzo. El hombre que debía pasarlo por allí debía hacer un gran esfuerzo, pero debía despojarse de todas las cosas que llevaba sobre él. No hay forma de que podamos seguir a Cristo si tú no te despojas de las cosas que tienes sobre ti. El rico debía despojarse de las riquezas y de sus bienes y del amor a ellos y de su confianza a ellos.
Hay personas que dicen, yo confío en Dios, pero a su vez están preocupados porque tienen una oportunidad y si pierden esa oportunidad no va a haber más. Pero si tú confías en Dios, Dios es quien abre las puertas. Dios es el que te da la oportunidad. Dios es el que te bendice. Y no depende Dios de un pozo o de un lugar. Esa es la bendición de Isaac. No es el pozo o cuán bueno soy para poder encontrarlos o hallar agua, sino es la bendición de Dios que me acompaña a donde quiera que vaya. Si yo siento que se me ha abierto una puerta, y es una puerta de bendición, pero esa puerta va a ponerme en mí preocupación, va a poner en mí un malestar, va a hacer que me sienta mal, va a hacer que tenga ciertas reacciones en mí porque estoy muy preocupado, siento que es la última oportunidad, el último tren. Si tú confías en Dios, ¿por qué piensas que es el último tren? La última oportunidad que tengo. Hay quienes dicen, no, me dieron un trabajo y esta es la última oportunidad. Una joven me dijo, lo que pasa es que estoy así, quiero terminar todo. Mira, tú puedes querer hacer una carrera de abogacía en 1 año, en 2. Quizás seas un superdotado. Pero si no lo eres, solamente vas a frustrarte. Porque no la terminarás. Y si a ti te ofrecen una oportunidad laboral de aquí a 2 años, a 1 año, cuando tengas la mitad de la carrera, un porcentaje de materias, lo que sea, algo que es muy difícil. Y todo eso te hace perder tu paz. Y te hace estar intranquilo. Y te hace que te sientas mal por eso. ¿Por qué estás confiando en esa oportunidad más que en Dios? ¿Por qué estás confiando en ese trabajo tan privilegiado más que en aquel que te abre puertas? ¿Por qué estás hoy afanado por algo que Dios te dio? Y si Él lo dio, ¿no va a sostener esa bendición en ti? Si Él te ha abierto una puerta, dice la palabra, las puertas que el Señor abre, lo que el Señor ha abierto sobre tu vida, nadie podrá cerrarlo. No habrá nadie que pueda frenarte. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Si tu confianza está puesta en Él. Luego puedes ver la ilustración. Puedes poner ojo de aguja y verás allí una puerta representada en una imagen de hace algunos años en Jaffa, un portón grande y una puerta pequeña. Pero la idea de que el camello pase por aquel lugar era difícil, pero era posible. Debía despojarse de todos sus bienes. Debía despojarse de toda la carga. Yo no puedo decir cuál es la carga que tú llevas, pero sea cual sea, debes despojarte de ella para poder entrar por la puerta. El Señor dijo, yo soy la puerta, haciendo referencia a la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Y saldrá y hallará pastos, hallará bendición para su vida. Pero Él dijo, yo soy la puerta. Pero para poder entrar por esa puerta, tienes que despojarte del peso, de aquello que te impide acercarte a Él. Quieres seguir a Cristo, pero te entristece a la hora en la cual dices, no, pero es mucho lo que tengo que dejar atrás. Mira los tesoros en el cielo. Ven y sigue, me dijo el Señor. Dalo todo a los pobres. Quita las riquezas de tu corazón y ven y sígueme. Y serás rico, verdaderamente. Este joven solo tenía posesiones, dinero, bienes, tierras. ¿Sabe Dios cuántas cosas tendría? Dice que tenía mucho. Y se entristeció por eso. Hoy quizás dices, yo no tengo mucho, pastor, pero
lo que tengo me cuesta soltar. Quizás no tengo mucho dinero, pero tengo mucho orgullo. Quizás no tengo mucho dinero, pero me tira el pecado, me tira la vida de fuera del mundo. Me gusta lo que los otros llaman normal. Me gusta ir a la cancha, juntarme con los amigos cada tanto. Por eso yo no tomo compromisos en Dios. Porque a mí me gusta salir y tomar algún trago con los amigos. Entonces, hay algo que está primero para tu vida. A la hora de elegir, dime qué será lo que elijas. Este joven se entristeció ante la pregunta del Señor, o ante su respuesta, mejor dicho. Pero lo cierto es que todos nosotros vamos a enfrentar esa misma pregunta y tendremos que dar una respuesta. ¿Qué harás? ¿Qué harías si el Señor te pide que entregues todo lo que tienes? ¿Qué harías si el Señor te pide que renuncies a tu trabajo, a tus amigos, a tu vida? ¿Qué harías? Porque el Señor le dijo, sígueme, toma tu cruz. Aquel que tomaba la cruz no simplemente era una expresión literaria o una expresión de sacrificio, no. La cruz era un método de muerte. Y aquel que tomara una cruz para seguirle tenía que estar dispuesto a morir. Nadie podía tomar una cruz si no estaba dispuesto a morir, porque la cruz significaba eso, ese era el simbolismo de la cruz. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme, toma tu cruz. No podemos seguir a Cristo si no tomamos nuestra cruz. No podemos seguir al Señor si no nos despojamos de todos nuestros bienes. Algunos dicen que el sentido o el significado de esta palabra en cuanto al camello tiene que ver en cuanto a la traducción de la palabra o a lo semejante de camello, que es una palabra que se utilizaba para soga o para lo que sería una linga con la cual se ataban las embarcaciones. Es decir, una soga gruesa como sería una linga hoy para atar un barco, pero en aquellos momentos de una soga de ese material grueso, que es muy difícil que pase por el ojo de una aguja. Es como tomar una soga muy gruesa e intentar hilar. Es imposible. Sea cual sea el ejemplo, tanto en la exageración de las palabras del Señor, como el ejemplo de un animal inmenso entrando por el ojo de una aguja, o por la puerta pequeña. Lo cierto es que la Escritura nos habla de puertas. Hay puertas que se abren en nuestra vida, no son de bendición. Hay una puerta que nos conduce a la bendición. Es como el camino. Ancho y espacioso es el camino que nos conduce a la perdición. Pero es angosto el camino que nos conduce a la vida. Bueno, lo mismo es con las puertas. Hay puertas que el hombre encuentra en su vida. Dice, se me abrió una puerta, pero no es una puerta de bendición para tu vida. Cuando Pablo hizo referencia en que en su vida se había abierto una puerta grande y eficaz, es porque Dios había abierto esa puerta. Era una puerta de oportunidades para predicar la palabra, para que se conviertan a Cristo, para que crean, para que vean milagros, para que vean sanidades. Él dijo, yo no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Hay una puerta grande que se había abierto. Pero él dijo, y muchos son los adversarios. ¿Tú sientes que hay luchas en tu vida? Bueno, porque la puerta es una puerta de bendición y muchos van a levantarse. El enemigo va a levantarse contra tu vida y va a buscar a frenarte. Y va a tratar de poner pesos en ti para que no renuncies a eso, para que no lo dejes atrás. Pero si no te despojas de lo que tienes hoy, si no te despojas de lo que tú posees, no podrás seguir a Cristo.
Aquel que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Niega tus posesiones, niega todo lo que tienes y ponlo como basura, como hizo el apóstol Pablo, para ganar a Cristo, para ganar su misericordia, para ganar su amor, para ganar la entrada al reino de los cielos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! No estoy diciendo que pueda ganarse. No estoy diciendo que el hombre pueda tener méritos para alcanzarlo. Porque la Escritura dice que no podemos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Al Señor le agradó salvarnos por la locura de la fe. Más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos dijeron, Señor, ya estamos. Entonces, ¿quién va a poder salvarse? El Señor hablaba y decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Señor daba grandes enseñanzas y decía, aquel que te pida la túnica, ofrécele la capa también. Aquel que te pida que vayas una distancia, una milla, ve 2. Y ahora ellos veían que un rico que tenía posesiones, el Señor estaba diciendo que era más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entrase en el reino de Dios. Ellos se asombraron y dijeron, qué difícil es salvarse. Quizás tú estés escuchando esta palabra y digas, qué difícil que es salvarse. Y cuando leemos versículos que dicen, el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y uno dice, estoy lejos de la salvación de Dios. ¿Acaso voy a perderme? ¿Acaso entonces no habrá salvación para mi vida? Yo soy una persona también así, materialista, que no se ha despojado. Bueno, pero esta palabra está llegando a tu vida hoy. Quizás tú dices, es imposible. Es imposible que yo me salve. Este joven dijo que cumplía los mandamientos, que guardaba la ley, que lo había guardado inclusive desde su juventud. Pero no pudo seguirlo. El Señor dijo, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Aún quiere seguirme? ¿Quieres seguirme? Bueno, enfrentarás dificultades, muchas. Enfrentarás críticas. Se levantarán contra ti. Hablarán toda clase de cosas contra ti mintiendo. No serán verdad. Te menospreciarán. Te dejarán solo por causa de mi nombre. Te rechazarán. No querrán oírte porque el mundo habla y el mundo oye, pero cuando hablamos lo de Dios, el mundo no quiere oír. No te escucharán. ¿Aún quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. ¿Aún quieres seguirme? Tienes que estar dispuesto a morir. Ellos dijeron, Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo, ¿por qué aclara que los miró? Porque son todas expresiones de afectos. No habla de un desinterés, no habla de alguien que te habla lejanamente, sino que dice que el Señor los miró y miró sus miradas preocupadas. Lo que ellos decían, Señor, ¿quién entonces? ¿Quién va a salvarse? Nadie entonces, nadie entrará, nadie podrá. ¿Quién pues podrá ser salvos? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Si lo miran desde la perspectiva humana, es imposible, inalcanzable. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El Señor le dijo, para ustedes es imposible, para los hombres esto es imposible.
Es imposible que un hombre así pueda cambiar. Es imposible que un hombre pueda despojarse de todas las cosas. Es imposible creer que aquel que estaba en las drogas durante años pueda cambiar de vida. Es imposible que aquel que haya estado en el alcohol durante años y malgastó su dinero y destruyó su familia, un día pueda entrar por las puertas al reino de los cielos. Dijo, para ustedes es imposible, más posible es para Dios. Y si tú le crees, entonces será posible para ti también. Aleluya. Y aleluya. Para el que cree, todo le es posible. Si tú le crees hoy, debes despojarte de todo. Si el materialismo es lo que te apoyas, ay, estoy esperando el numerito que voy a jugar a la quiniela. Bueno, entonces el azar es en lo que tú te apoyas. El numerito ahí, si sale el numerito, la lotería, el billete. Estás apoyándote en lo que no podrás sostenerte. No, yo me apoyo en mi marido. Yo hago lo que dice mi marido. Si mi marido dice que no vaya, no voy. Si mi marido dice que no haga, no hago. Sí, yo me apoyo en él o en ella. Bueno, entonces en los momentos difíciles deberás sostenerte tu marido. Y lo cierto es que por más amor que tenga, hay situaciones que no pueden lo familiar, no puede el amor más cercano, ni el amor de padre, no puede. Hace unos días una joven me decía, pastor, yo era una joven de la iglesia, estaba sirviendo a Dios y un día caí en pecado con un hermano. Y a partir de ese momento yo creí que nada iba a pasar. Seguí sin importarme, sin tener temor de Dios. Me fui, dejé las cosas de Dios, luego de cometer más errores, más faltas. Y luego de un tiempo no muy largo, comencé a tener problemas, comencé a tener miedo, comencé a oír voces en mi mente. No podía salir de mi casa, no podía bañarme. Y cuando le dije a esta joven, ¿cuánto tiempo hace que estás así? Ya habían pasado casi 10 años de su vida. 10 años sin poder tener una vida normal. ¿Y a qué voy con esto? Que su familia quería ayudarla, pero no podía. Que su madre quería ayudarla, pero no podía. Sus seres queridos querían buscar la forma. Recorrieron psiquiatras, psicólogos. Pero hay situaciones de las cuales solo Dios podrá levantarte. Solo Dios podrá sacarte de ese lugar. No sirve ningún apoyo, ni en las riquezas, ni en los bienes materiales, ni en la familia. No es que esté mal la familia. Todo lo que ocupe el primer lugar en tu corazón, robándole ese lugar a Dios, no podrá ocupar el lugar. No estará a la altura de ese lugar. Por eso esta palabra viene para decirte: despójate. Haz tesoro en el cielo, donde los ladrones ni minan ni hurtan, donde tu riqueza no corre peligro, donde el orín no corrompe, ahí no va a oxidarse tu riqueza. Haz tesoros en el cielo. Y dijo el Señor: ven y sígueme, despójate de lo que tienes, brinda lo que tienes a los que lo necesitan, y ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Si este joven hubiese dejado todos sus bienes, hubiese seguido al Señor, hubiese visto al Señor caminar sobre las aguas, hubiese visto al Señor cuando les habló en la cena, hubiese visto al Señor resucitado, hubiese estado allí en el primer lugar. Pero sin embargo, en esta historia lo conocemos como el joven rico. Dice la Escritura que el Señor tiene un nombre escrito, que cuando entremos
en el reino de los cielos, recibiremos una piedrecita blanca en la cual hay un nombre escrito que solamente conoce aquel que lo recibe, aquel que te da ese nombre. El Señor conoce tu corazón profundamente. Esta historia es la historia de un Dios cercano que se conmueve y se llena de amor ante las palabras de un joven que quiere seguirlo. Él ve la intención de tu corazón y las ganas de seguirle, pero también ve que hay muchas cosas que te están frenando. Si no te despojas de lo que te frena, si no quitas el peso que te acecha, entonces será difícil poder seguir al Señor. Dice la Escritura acerca de las cargas que el hombre presenta en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójate del viejo hombre que está viciado de todo lo malo para poder seguir al Señor. Despójate de aquella vida que no te sirve y no te ha llevado a ningún lugar. ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos mundos? El Señor dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre sus corazones? ¿Hasta cuándo? Si Baal es Dios, bueno, sigan a Baal. Y si Jehová es Dios, bueno, entonces ríndanle en su corazón a Baal. Pero decídanse de una vez. ¿Hasta cuándo van a amar el mundo y las riquezas y lo que el mundo les presenta? ¿Y cuándo van a volcarse para amar a Dios? Bueno, es tiempo de elegir. Es tiempo de despojarse para poder pasar por la puerta. Es tiempo de despojarse para poder entrar al reino de los cielos. Algo dirá, pastor, ¿qué tengo que hacer? Solo tienes que abrir tu corazón. Dice la palabra, abre las puertas de tu corazón. Yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él será mi hijo y yo seré su Dios. Aleluya. Y aleluya. Santo es el Señor. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. No les pongas un límite a Dios, porque para Él todo es posible. Solamente confía en Él. Quita el peso que hay en ti. ¿Sabes? Cuando en las carreras un auto es penalizado por alguna falta que cometió, se le agrega un lastre, se le pone peso debajo del asiento, en alguna parte del auto. ¿Para qué? Para frenarlo, para que vaya más lento. Cuanto más peso, más lento. Sin importar la aerodinámica que tendrá el auto, se frenará por el solo hecho del peso. Bueno, el Señor dice, despójate de eso. Despójate del peso que te ha frenado hasta hoy, del lastre en tu vida, de las cosas que el enemigo puso sobre ti, de las cargas que fue poniendo como cosas importantes. Bueno, para entrar por la puerta tienes que quitártelas todas. Para poder seguir al Señor tienes que despojarte del viejo hombre. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Cristo, aquel que quiera entrar por la puerta, aquel que diga, Señor, yo quiero seguirte. Quizás estoy luchando entre las cosas que hay en mi corazón y es imposible para mí. Pero esta palabra dice, Señor, que para ti no es y no hay nada imposible. Ni siquiera un hombre duro como yo, ni siquiera una mujer tan obstinada como yo, tan dolida. Para ti no hay nada imposible. Eso quiere decir que tú puedes con mi corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo, que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias
por morir por mí en la por cruz, morir por mí en la cruz, por darme vida por eterna darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre, En el nombre del del Padre, Hijo del y del Hijo, Espíritu y Santo del de Dios. Espíritu Santo de Amén. Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.